Buenas. Vamos a continuar con las identidades trigonométricas. Ya estudiamos a la identidad trigonométrica fundamental y en el capítulo anterior se recomendó que se estudiara detalladamente porque esta es la base de todas las identidades que veremos a continuación. Entonces, se está abriendo un gran número de otras fórmulas que van a conjugar a las funciones trigonométricas con operaciones básicas y factorización de ángulos. A diferencia de la relación fundamental, no vamos a demostrar cada una de las identidades que verás a continuación. Únicamente lo que te importa es saber cómo emplearlas y en qué situaciones funcionan. Entonces, vamos a iniciar con otras identidades trigonométricas de interés. Vamos a comenzar con las funciones trigonométricas inversas. Hablamos ya del seno, del coseno y de la tangente como funciones trigonométricas tan importantes que a partir de las mismas surgen otras funciones de relevancia secundaria, conocidas como funciones inversas o recíprocas. Vamos con la primera, la secante. La secante es el inverso o recíproco del seno. La secante entonces de un ángulo es igual a 1 entre el seno de ese ángulo. La cosecante. La cosecante es el inverso o recíproco del coseno. En consecuencia, la cosecante de un ángulo es igual a 1 entre el coseno de ese mismo ángulo. Y la cotangente, que es el inverso o recíproco de la tangente. En consecuencia, es 1 entre la tangente del ángulo. O también recordemos que como la tangente es el seno del ángulo entre el coseno del ángulo, se invierten estas funciones y se tiene que la cotangente de un ángulo es igual al coseno del ángulo entre el seno del ángulo. Vamos con las identidades conocidas como pitagóricas. En conjunto con la relación trigonométrica fundamental, existen otras dos identidades que surgen a partir del teorema de Pitágoras y con la ayuda de las funciones trigonométricas inversas. Primero está que 1 más la cotangente elevado al cuadrado de un ángulo es igual a la cosecante elevado al cuadrado del ángulo. Por otra parte, está que 1 más la tangente al cuadrado del ángulo es igual a la secante al cuadrado del ángulo. Ahora vamos con la suma de ángulos. Estas identidades funcionan para determinar la suma del seno y coseno de ángulos diferentes. Es decir, vamos a tener dos ángulos. Ya no vamos a tener solamente alfa. En todos los casos anteriores había un solo ángulo que denominábamos alfa, pero en este caso vamos a tener que alfa y otro ángulo llamado beta se están sumando. Entonces, el argumento del coseno va a ser la suma de alfa más beta. Entonces, tenemos que el coseno de la suma de ángulos es igual al coseno de alfa más beta, que será igual al coseno de alfa multiplicado por el coseno de beta menos el seno de alfa multiplicado por el seno de beta. El seno de la suma de ángulos es igual al seno de alfa más beta, que será igual al seno de alfa multiplicado por el coseno de beta más el coseno de alfa multiplicado por el seno de beta. Ahora vamos con la resta de ángulos. El coseno de la resta de ángulos, como en la suma, van a ser dos ángulos diferentes, alfa y beta, que se están restando entre sí, que son entonces el argumento de un coseno. Es decir, que el coseno de alfa menos beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta. El seno de la resta de ángulos es el seno de alfa menos beta, que será igual al seno de alfa por el coseno de beta menos el coseno de alfa por el seno de beta. Lo más importante de estos casos que vimos es los signos. Tienen que tener mucho cuidado con el empleo de los signos porque esto te puede cambiar toda la expresión. Ahora vamos a hablar de los ángulos dobles. Son identidades que se caracterizan por ser de duplicación y que permiten expresar las funciones trigonométricas de un ángulo mediante la de su ángulo mitad. Parece un poco enredado lo que dije, pero vamos a ver cómo funcionan. En este caso ya no es alfa, sino que vas a tener a 2 veces alfa como el argumento, en este caso el coseno, porque estamos estudiando el coseno del ángulo doble. Entonces, el coseno de 2 veces alfa es igual al coseno al cuadrado de alfa
menos el seno al cuadrado de alfa. Sin embargo, esta identidad se caracteriza porque tiene otras formas de expresión que también son muy importantes, que son las siguientes. El coseno de 2 veces alfa es igual a 2 por el coseno de alfa elevado al cuadrado menos 1. O el coseno de 2 veces alfa es igual a 1 menos 2, que multiplica al seno de alfa elevado al cuadrado. Posteriormente está el seno del ángulo doble, que tiene una sola forma de expresarse. El seno de 2 veces alfa es igual a 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa. Después vienen el ángulo mitad. Estas se caracterizan por ser de reducción en la mitad y permiten expresar a las funciones trigonométricas de un ángulo mediante la de su ángulo doble. Es decir, son el inverso de las que estudiamos anteriormente. En un primer caso, ya no vamos a tener que es el coseno de alfa o el coseno de 2 veces alfa para el estudio del coseno del ángulo mitad, sino que el argumento de la función va a ser alfa entre 2. Entonces, el coseno de alfa entre 2 es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno de alfa entre 2. Muy importante estos dos signos que surgen de la raíz. Acuérdense que elegir un signo o el otro dependerá exclusivamente del cuadrante en el cual se encuentra el ángulo. Ahora bien, el seno del ángulo mitad es igual al seno de alfa entre 2, que a su vez es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de alfa entre 2. Ahora vamos con la factorización o transformación de productos en suma. La factorización es una resolución algebraica muy importante. Es un proceso matemático fundamental que probablemente estudiaste en segundo año de bachillerato. Y estas identidades son muy útiles porque permiten resolver los productos de senos y cosenos de diferentes ángulos. Es decir, que esta vez vamos a estudiar a dos ángulos distintos, alfa y beta. Vamos primero con el coseno. Tenemos el producto de cosenos con distintos ángulos. En este caso vamos a tener que el coseno de alfa multiplicado por el coseno de beta va a ser igual a 1/2 que multiplica una expresión, y esta expresión es el coseno de alfa más beta más el coseno de alfa menos beta. Ahora viene el producto de senos con distintos ángulos. En este caso vamos a tener el seno de alfa por el seno de beta es igual a 1/2 que multiplica a toda una expresión. Esta expresión es igual al coseno de alfa menos beta menos el coseno de alfa más beta. Y ahora viene la combinación de los dos, es decir, el producto de senos y cosenos con distintos ángulos. Tenemos entonces el seno de alfa por el coseno de beta, que va a ser igual a 1/2 de una multiplicado por una expresión que es igual al seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta. Antes de iniciar con otras fórmulas de interés, es muy recomendable que tengan en cuenta los signos mencionados. La diferencia entre estas expresiones, en su gran mayoría, son los signos, entonces es fundamental que los consideren. Ahora sí, vamos con otras fórmulas de interés. Una pregunta que es muy viable en la resolución de identidades es qué hacer cuando se tienen ángulos negativos como argumentos de la función trigonométrica. Esto es muy importante en identidades y también en la resolución de ecuaciones, que serán unos capítulos a posterior. ¿Cuáles son las preguntas que surgen? ¿A quién puedo igualar esas funciones? ¿Acaso ese detalle traerá como consecuencia que la identidad sea imposible de demostrar? No, tienes que quedarte tranquilo, porque las siguientes ecuaciones que voy a mostrar van a ser unos trucos que te van a ayudar a solventar tus dudas. Solo necesitas saber dos cosas: cuándo y cómo aplicarlos. Vamos con el caso del coseno. Cuando tengo un argumento negativo en un coseno, va a quedar lo siguiente. El coseno de un ángulo negativo, esto que está acá, es igual al coseno de un ángulo positivo. Es decir, que si tú en una identidad trigonométrica o posteriormente en una ecuación tienes el coseno de menos 45 grados, esto va a ser igual al coseno de 45 grados. Siempre, no hay excepciones. Ahora vamos con el seno. Es distinto, porque el seno de un ángulo negativo es igual al negativo del seno de un ángulo positivo. Es decir, que el seno de menos alfa es igual al menos seno de alfa. Vamos a ver,
Si tienes en una identidad el seno de menos 60 grados, esto va a ser igual a menos el seno de 60 grados positivo. Y después está la tangente. En el caso de la tangente, va a pasar igual que como sucede con el seno. La tangente de un ángulo negativo es igual al negativo de la tangente de un ángulo positivo. Es decir, la tangente de menos alfa es igual a menos tangente de alfa. Por ejemplo, también, si tienes la tangente de menos 70 grados, es igual a menos la tangente de 70 grados. Ya finalizamos lo que sería el estudio de otras identidades trigonométricas. Esto es una gran lista. La recomendación que te damos es que tomes todas estas identidades y las coloques dentro de una tabla y las vayas viendo, visualizando, apreciando, viendo los detalles de los signos, viendo cuándo aplica una, cuándo aplica otra. Haz un resumen. Una vez que tengas estudiado ese resumen, en el cual debes incluir a la identidad trigonométrica fundamental, vas a poder iniciar a resolver ejercicios. Recuerda que estos ejercicios son cuestión de práctica. No es algo que aprendes de un día para otro, es algo que requiere esfuerzo y dedicación, pero que es sumamente bonito de aprender. En el próximo capítulo haremos un repaso de lo que hasta ahora hemos estudiado y vamos a hacer unos cuantos ejercicios para ejemplificar cómo funcionan las identidades trigonométricas. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad.